Bien, en esta segunda parte de electrónica y programación vamos a ver servomotores. Los servomotores son también motores de corriente continua, pero tienen alguna caja reductora que lo que les permite es poder brindar más fuerza para accionar cosas más pesadas, y también tienen un control de el ángulo al que queremos moverlo, ¿sí? Entonces, esto normalmente va a tener un controlador y una electrónica que nos va a permitir manejar todo esto, ¿sí? Entonces vamos a poder saber en qué posición exacta está nuestro eje y vamos a poder moverlo la cantidad de grados que necesitemos. Esto es muy útil cuando necesitamos que, por ejemplo, accione una palanca, o como el ejemplo divertido que habíamos visto de cuando se presionaba la barra espaciadora con un sensor y había un sensor de luz para que salte el dinosaurio en el Google, en la pantalla de cuando no tenemos internet del Chrome. Bien, ese era un ejemplo de un servomotor. Nosotros ponemos qué ángulo necesitamos que baje y lo hace. Normalmente estos motores no se utilizan para dar vueltas completas. La gran mayoría va a tener una apertura de 180 grados, aunque también existen algunos que giran 360, es decir, la vuelta completa. Vamos a tener de distintos tipos. Algunos van a tener engranajes plásticos y otros engranajes metálicos. Los de engranajes plásticos serán más livianos y más económicos, aunque podrán realizar menos fuerza que los que tienen engranajes metálicos. Bien, ¿qué es lo importante? Que vamos a saber exactamente en qué posición está nuestro eje y vamos a poder controlar el ángulo y la velocidad de rotación. Bien, ¿cómo va a funcionar esto? Bien, acá tenemos un esquema de un servomotor desarmado. En él vamos a poder ver que tenemos muchos engranajes, ¿sí? Un motor de corriente continua, una circuitería que nos va a ayudar, tenemos las hélices y su recubrimiento, ¿sí? Este es el eje del motor, y sobre este eje va a ir nuestras hélices o paletas. Bien, vamos a tener toda esta información que nos va a brindar a través de vamos a tener 3 cables para su conexión. Ahora lo vemos un poquito mejor, ¿sí? Bien, ¿cómo va a controlarlo? La posición deseada se va a realizar mediante la transmisión de una señal, ¿sí? Que tiene un periodo de 20 milisegundos. Siempre el periodo es el mismo y el ancho del pulso es el que nos va a decir hasta qué posición se tiene que mover, ¿sí? Si yo le envío esta señal, por ejemplo, va y se va a poner en la posición de 90 grados. Si yo le envío esta señal, vuelve a la posición de 0 grados, ¿sí? Eso lo hace internamente el servomotor. Bien, como por ahí para poder enviarle este tipo de señales, lo que vamos a tener que hacer es utilizar una librería. Pero bien, vamos a ir de a poco. ¿Cómo los controlamos? Bueno, van a ver la relación entre el ancho del pulso y el ángulo puede llegar a variar. Normalmente responden con 0 grado a 500 milisegundos, pero hay otros que lo hacen con 1000 milisegundos, ¿sí? Vamos a tener funciones donde lo vamos a poder asignar por cantidad de tiempo o por ángulos. Nosotros somos más partidarios de hacerlo por ángulos, o sea que la comunicación va a ser más efectiva. Bien, ¿cómo los conectamos? Yo les comentaba que tenemos 3 cablecitos, ¿sí? Uno que es la alimentación, otro que es el ground
o sea, la Tierra, el punto cero de referencia, y otro que es el de la señal, que como habrán podido apreciar en este gráfico anterior, va a ser una señal de PWM que nuestro micro le va a enviar. Bien, es un motor de continua que va a hacer mucha fuerza, entonces no lo vamos a alimentar nunca directamente del Arduino, ¿sí? En la vida real. Pero en las simulaciones no hay problema de hacerlo así. Pero recuerden, en la vida real no se realizan. Bien, vamos, o sea, en la vida real tenemos que poner una protoboard o una placa específica y conectarla a una fuente distinta. Para el ejemplo, sí lo conectamos a la Arduino para que no nos quede tan grande la imagen y podamos apreciarlo todo. ¿Sí? Esta opción ya va a venir conectada en el Tinkercad. Así que, sin más preámbulos, vamos a nuestro Tinkercad y vamos a ver cómo simulamos todo esto. Bien, nosotros ya lo tenemos acá armado, pero si ustedes van a componentes, en starters Arduino, sí, van a ver que hay una conexión ya hecha que dice servomotor. ¿Sí? La desplazamos y la tenemos ahí. Yo le pongo escape porque no es lo que voy a utilizar. Vayan haciendo esto y enseguida les pasamos el código. Bien, el código con el que ya viene el código con el que ya viene nuestro motor es el que vamos a probarlo, ¿sí? Así que cuando estén todos aquí los podemos ir analizando este código a ver qué es lo que va a realizar. Bien, este código está sacado de una librería que ya es de las librerías básicas que incluyen Arduino, ¿sí? Esto lo podemos encontrar en el Arduino CC, ¿sí? Ahí les vamos a mostrar dónde pueden consultar todo esto. Bien, si venimos a Arduino, ¿sí? Tenemos esta librería que se va a llamar Servo Library, ¿sí? Entonces, para usar la librería vamos a utilizar el hashtag include servo.h, ¿sí? Y acá nos explica todo en inglés. Como siempre les digo, es muy bueno saber inglés, pero si no lo saben, se puede utilizar el traductor de Google. Y nos va a ir explicando cómo funciona. Estas van a ser las funciones que tiene Servo. Y acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? Que son dos ejemplos que vamos a ver durante la clase, ¿sí? Acuérdense, siempre pueden usar arduino.cc y luego vamos a Resources, Reference y ahí pueden empezar
Y ahí pueden entrar a todo lo que necesiten de librerías y de funciones, ¿sí? Es para recordarles que como ya están bastante avanzados, pueden seguir aplicando conocimientos y expandiéndose de esa forma. Bien, entonces, siempre que usamos el hashtag include y entre los piquitos de mayor y menor ponemos una librería, estamos ahí incluyendo una librería. Vamos a crear una variable que va a ser la posición, donde la ponemos en 0, la iniciamos en 0. ¿Sí? Y luego vamos a crear el objeto que se llama servo-9. ¿Sí? ¿Cómo creamos todos los otros objetos? Podemos manejar 12 servomotores con Arduino, con este Arduino y más con la Arduino Mega. Bien, entonces nosotros podemos ponerle el número que queramos. Acá le pusimos 9 porque está conectado al PWM del 9. Cosas a tener en cuenta. Cuando utilizamos la librería Servo, los pines 9 y 10, cuando activamos el attach, se deshabilitan como PWM. No importa que yo lo conecte a mi servomotor en otro lugar, se me van a deshabilitar esos dos pines. Entonces, normalmente si tenemos que conectar dos servomotores, los conectamos en el 9 y el 10 para no tener más pines inhabilitados. Si necesitamos conectar más servos, podemos ir conectando en cada salida PWM. Bien, ahora, ¿qué más va a hacer esto? Acá, entonces, en nuestra configuración, lo que hacemos es crear el objeto servo y decirle que está conectado en el pin 9. ¿Sí? Entre paréntesis va el pin al que queremos conectarlo. Luego vamos a ir a nuestro loop. En nuestro loop lo que vamos a hacer es hacer un for. ¿Sí? Lo que va a ir haciendo va a ir barriendo cada lugar. Empezamos en la posición 0 y vamos a ir hasta la posición 180. Y esta forma de escribir pos más igual 1 es lo mismo que decir poner pos más más. A mí me gusta más poner pos más más. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que hace es luego utilizar una función de esta librería donde ponemos el nombre del objeto, punto, esa función, que vendría a ser y acá lo escribe un método de esta librería, ¿sí? Que es como decir una función, pero más técnicamente es un método. Es un método de este objeto. Entonces, lo que hacemos acá es poner entre paréntesis qué posición queremos que tenga. Entonces, acá arrancó en la posición 0 y acá le ponemos que vaya a la posición siguiente, a la 1, a la 2, a la 3, ¿sí? Y espera 15 milisegundos. Y luego hacemos lo mismo. Desde el 80, la posición 180, vamos a ir disminuyendo hasta volver a la posición 0. Eso es lo que hace esto. Si iniciamos la simulación, vamos a hacer que se mueva de un lugar al otro. Entonces, estamos controlando la posición y cuánto tiempo está en cada posición. Con eso estamos controlando la velocidad y el sentido de giro, ¿sí? Si quisiéramos que se mueva solo 90 grados, lo podríamos modificar acá y acá. Ahí se puede ir moviendo esos 90 grados que nosotros le pedimos. ¿Se entiende hasta acá cómo podemos ir modificándolos? Simplemente utilizamos de esta librería el attach para poner el objeto y el nombre del objeto .right y entre paréntesis el valor de grados que queremos que se mueva. El resto de lo que estamos haciendo acá es simplemente utilizar las instrucciones que ya conocíamos. No utilizamos más que un for, ¿sí?
y la declaración de una variable, que va a ser nuestra posición. ¿Pudieron hacer que esto funcione bien? ¿Lo entendieron? Bien, todo esto podemos hacerlo, por ejemplo, con un sensor de proximidad, ¿sí? Alguien se acerca y se acciona 90 grados nuestro servomotor. Una aplicación que se está utilizando mucho hoy en día es hacer esto para hacer un dispenser de alcohol en gel, ¿sí? Utilizas un servomotor que accione el, la válvula de un alcohol en gel o de algún sanitizante para manos, ¿sí? Eso puede ser un proyecto final. Pueden a eso agregarle una pantallita y que diga algo, sería mucho mejor, ¿sí? Así que, bueno, utilizar los servomotores tiene muchísima utilidad en la vida real. Agustín dice, hay que tener en cuenta la fuerza que necesita. Exactamente, hay que tener en cuenta la fuerza que se necesita para accionar distintas. Y claramente el consumo de corriente va a variar de acuerdo a la fuerza que necesita hacer. Por eso esta conexión que está acá, conectado así los 5 voltios, es solo para hacer un ejemplo de simulación. Si ustedes lo van a presentar como un trabajo final, tienen que conectarlo correctamente, conectar esos 5 voltios a una fuente externa. En el próximo ejemplo lo vemos un poquito mejor, ¿sí? Hay que tener en cuenta muchas cosas en los fines prácticos, pero en la simulación no lo podemos ver acá. Nosotros siempre vamos a tener en cuenta cuál es el ángulo de giro de nuestro motor. Nosotros no le podemos estar dando una mayor cantidad de ángulos de lo que necesita, ¿sí? El consumo de corriente va a subir. Acá dice el trabajo final no es simulado, entonces sí, el trabajo final es simulado. Si alguno tiene los componentes y los puede armar, viene genial, sería espectacular. Y hacemos un videíto y todo, pero si los van a hacer, lo vamos a tener que hacer simulado porque no hemos podido hacer que vuelvan las clases presenciales aún. Eh, por ahí la confusión cuando ella decía fines prácticos, nos referíamos a cuando uno quiere armar o sea, cuando quiere aplicar esto en un circuito de la vida real, digamos. eh, por eso decíamos de conectarlos de otra forma y demás, no nos referíamos por ahí al proyecto final. Bien, entonces podemos ir cambiando de distintas maneras los ángulos. Esto es para que vaya y que venga. Nosotros lo pusimos este ejemplo, que es el que ya nos trae la librería, para mostrar una forma fácil de utilizarlo, ¿sí? Acá lo dice que se mueva 45 grados de acá abajo, ¿sí? Solo 45 grados. El ángulo que se va a tener que mover va a depender de la aplicación que sea. Pueden hacer con un servomotor así, algo que los abanique cuando haga calor. ¿Qué es eso? Pueden hacerlo lo que desean. Bien, vamos a ver un ejemplo más de servomotores. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Volvemos acá al Tinker.
Bien, en este ejemplo vamos a ver, esta sería la forma correcta de conectar cuando estamos trabajando en la vida real, digamos. Vamos a colocar una fuente externa para, en este caso con 6 voltios, que es un voltaje ideal para este tipo de servo. Vamos a conectar la fuente externa en uno de los lados, los 5 voltios vamos a conectarlo acá abajo y uniendo las, las referencias, los GND. Entonces a nuestro servo conectamos tierra y potencia, el pin de VCC sería acá. Conectamos al que tiene conectada la fuente y el pin de la señal en el pin 9. Entonces de esta forma la corriente ahora que va a consumir esto lo va a proveer la fuente. Y para este ejemplo vamos a conectar un potenciómetro con los extremos entre 0 y 5 voltios y vamos a leer la señal por el pin 0. Bien, vamos a analizar el código. Ahí se lo pasamos por el chat. Bien, entonces en este ejemplo vamos a ver, incluimos la librería servo, creamos el objeto myServo del tipo servo. Estos ejemplos son de la librería oficial. Entonces después tenemos dos constantes, una el valor que lee el potenciómetro, una para indicar en qué pin está conectado el potenciómetro y otro para el valor que tiene leído. Bueno, en el setup lo inicializamos con el punto attach, le decimos que está en el pin 9 y luego en el loop hacemos que la función, que la variable val tenga guardado la lectura analógica del, del potenciómetro y luego a esa misma variable la mapeamos, que va a tener una entrada de 0 a 1023, que la mapeamos de 0 a 180 y luego utilizamos la función write para imprimir ese valor mapeado en el servo y hacemos un delay de 15 milisegundos para que el servo llegue a la posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? A medida que movemos el potenciómetro, vamos a hacer que el, el servo siga el movimiento de la perilla. Entonces vemos, si iniciamos la simulación, vemos que a medida que movemos el potenciómetro, podemos ir controlando el servo. ¿Sí? Esto, por ejemplo, nos puede servir si tenemos algo que queremos mover, como un brazo o algo de eso controlado con unas perillas o algún mecanismo que yo al mover puede ser esto un potenciómetro, en este caso rotativo, pero puede ser los otros, los lineales, los deslizantes. Entonces a medida que deslizamos el potenciómetro se puede ir moviendo el eje. También puede ser hay otros potenciómetros que vienen en los joysticks, que a medida que uno mueve el joystick, también acciona un potenciómetro que se puede usar ese valor para ir moviendo el servo. Las aplicaciones son, son muchas. Los servos vienen con esta tipo hélice que va conectada en el eje, que tiene muchos agujeritos que sirven para fijarlas a los mecanismos. Viene todo preparado esto para que sea más fácil, digamos, a la hora de vincular esto con algún mecanismo. Podemos utilizar esto, por ejemplo, para hacer algún robot con un mando lejos. Si en un lugar lejos lo podemos manejar, algún tipo de juegos. También puede servir para hacer adaptaciones que uno necesite para personas con alguna discapacidad. Se pueden pensar muchas tecnologías inclusivas. Todo es cuestión de poner esto en algún lugar con alguna
función, ¿sí? Nosotros les estamos dando todas estas herramientas que ustedes pueden utilizar y luego se pueden ir mejorando. Podemos hacer pulsadores, que cada vez que los pulses vayas subiendo una cantidad de grados que para poder llegar a hacer algo, ¿sí? Para una persona que no tenga esa motricidad, por ejemplo, ¿sí? O para hacer algún juego o cualquier cosa que pueda ser lúdica. Bien, hasta acá, ¿tenemos alguna duda, alguna consulta sobre cómo lo utilizamos? Se pueden hacer prácticamente las mismas aplicaciones que hemos hecho con el otro, con el otro motor, ¿sí? Podemos hacer que esto se active cuando vea una luz, una temperatura, cuando alguien se acerque, ¿sí? O podemos hacer que se mueva más o menos de acuerdo a la temperatura que se mueve. El peso. El torque es de 2.5 kilogramos por centímetro. Fíjense que cuanto más lejos esté, va a poder mover menos. Tener que hacer más palanca para poder moverlo, ¿sí? El peso final va a estar definido por eso. Igual hay unos cálculos que figuran en internet, ahora después los podemos buscar y facilitárselos. Digamos, pero eso está como a disposición en cada hoja de datos de los servomotores que deseen utilizar. Si hasta acá no hay dudas, continuamos un poquito más, ¿sí? De estos servos le trajimos estos dos ejemplos que ya eran propios de la librería, ¿sí? La librería tiene una función que es deattach, que es para poder sacar el servo del lugar, pero es algo que no se suele utilizar mucho. Y una función en la cual escribimos, en vez del valor de ángulos, el ancho del pulso, ¿sí? Pero no es muy utilizada para estos proyectos porque no vamos a tener el valor. Fuera del simulador lo que vamos a conectarlo es de esta forma, como está acá, ¿sí? Vamos a alimentarlo, este es el pin de alimentación, a una fuente externa que puede ser una batería, por ejemplo. Los neutros tienen que estar conectados entre sí por todos lados y dividimos nuestra protoboard en la parte de 5 voltios y en la parte de otro voltaje, ¿sí? En este caso lo accionamos con 6 voltios. ¿Se entiende cómo es la conexión fuera? Este simulador es lo más parecido que tenemos a la vida real, ¿sí? Tenemos una protoboard exactamente como se ve en la vida real. El servo es muy similar, las fuentes son más grandes, los potenciómetros son más chicos, pero la conexión es muy realista. En el apunte tienen cómo es el esquemático y cómo, o sea, cómo lo van a encontrar en las hojas de datos y cómo lo van a encontrar acá. En el apunte tienen siempre casi todos los ejemplos y los demás se los pasamos igual en esa hoja que pusimos del chat del grupo, en las hojas de ejercicio. No sé si lo están pudiendo encontrar todo bien dentro del Drive o alguno está con algún problema con eso. Bien. Seguimos entonces con lo siguiente de la presentación. Bien, ¿cuánto cuesta hacer esto? Bien, los motores, los servomotores suelen ser, suelen tener un precio no muy elevado, alrededor de 300 pesos, hay algunos de 260, 290, ¿sí? Pueden encontrar el mismo, distintos precios para el mismo servomotor, ¿sí? Vienen con 3 tipos distintos de palas que les pueden ajustar dependiendo del uso que ustedes vayan a necesitar, ¿sí? Y existen otros servomotores que tienen un costo superior, probablemente pueden hacer más fuerza. Debajo tienen los nombres de cada uno de ellos. Por ejemplo, una es la MG90, la otra es
la Emacs ES08MD. Se pueden ver que ahí tienen engranajes metálicos, por lo que los hace mucho más robustos y puede alzar hasta 2.4 kilos, ¿sí? Bien, y luego tenemos otro, un intermedio, que otro servo, el S3003, que tiene un torque de 3,2 kilos, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente. Los motores que vimos al principio de corriente continua, también vamos a tenerlo desde un precio de más o menos 500 pesos y pueden también reciclarlos de un montón de lugares donde de un montón de lugares de juguetes, de distintas cosas que puedan desarmar por ahí, van a encontrar muchos motores de corriente continua. Las radios con pasacassette, por ejemplo. Y los chips que habíamos visto hoy con doble puente H normalmente salen menos de 100 pesos, pero si no están atentos, también hay vendedores que los venden a más de 500, ¿sí? Bien, entonces siempre fíjense bien las descripciones, es exactamente el mismo chip con un rango de precios gigante. Existen otros controladores que están basados en este chip que te permiten conexiones más fáciles, que están alrededor de 500, 800 pesos, pero hay que gastar bastante más, ¿no? Y programarlos de otra manera. Bien, esto es el contenido. Este es el contenido que habíamos traído hasta acá de la clase y lo que tenemos ahora son unos ejercicios propuestos para desarrollar, ¿sí? El contenido de teórico llega hasta acá. La clase que viene vamos a ver los relés, los motores paso a paso y el teclado matricial que nos solicitaron, ¿sí? La siguiente clase ya vamos a ver cómo pasamos todo esto a un Arduino real. Vamos a hacer la demostración para los que tengan las placas y todos puedan ver cómo hacerlos y los que no les queda ya documentado eso. Vamos a hacer unas demostraciones en vivo. Y el proyecto final lo tienen que completar en el transcurso de esta semana para saberlo. Les vamos a pasar ahora un formulario para que se inscriban. También está disponible en el Google. Hay gente que ya lo completó. Dice, profe, ¿hay páginas específicas donde comprar sensores de Arduino? Bien, los puede buscar principalmente en Mercado Libre. Ya, ya después existen distribuidores. Pasa que hay páginas de Arduino donde las puedes comprar internacionales, pero ahora está muy complicado todo lo que sea internacional. Pueden utilizar, acá en Posadas pueden comprarlos en JS o en otras electrónicas. Sí, lo que dice, a modo de pack sí pueden, o pueden elegir de un mismo comprador comprarle muchas cosas y el envío suele ser gratis cuando ya compran muchas cosas. Luego también tienen páginas de electrocomponentes en Córdoba, Electrónica Alfa, Elemon, son todos lugares donde pueden comprarlos. Después está en Argentina la página de eMakers y ahí pueden comprar más cosas. Dice Tani, dice, profe, este formulario hay que completarlo con los integrantes del grupo para presentar el proyecto. Sí, es para tener un sondeo de cuáles son los proyectos que están haciendo ustedes y poder acompañarlos. Para el proyecto van a tener que presentar, como les decía, la idea del proyecto, una breve descripción, un diagrama de flujo de cómo funciona y la simulación. Si lo pueden hacer en material real, es genial, los vamos a acompañar con eso. ¿Sí? Por eso, el último tema nuevo que vamos a ver es la clase que viene. Luego vamos a mostrarles cosas de cómo hacer conexiones en la vida real. Vamos a hacer las demostraciones y la siguiente clase es la entrega. No se duerman con las ideas de proyecto y empezar a desarrollarlo porque toma su tiempo hacer la programación.
¿Alguna otra consulta? Bien, si no tenemos acá los ejercicios. Pregunta, acá tenemos una pregunta de Fede, dice, ¿eso sería después de las vacaciones o estoy mal? Sí, como el curso ya termina, no hay vacaciones del curso, ¿sí? No, no tenemos vacaciones. Ideas del proyecto, simulación, descripción, algún paso más. Tenemos que tener, o sea, la idea del proyecto, un resumen de qué es lo que tiene que hacer, un diagrama de flujo de cómo va a ser y la simulación. Tenemos que tener una forma de que nos compartan esta simulación para que nosotros podamos pasarlo al equipo pedagógico, que se vean las simulaciones que ustedes hicieron, el código y todo. El proyecto puede ser en grupo o puede ser individual. Subimos todo esta semana, pregunta Tania. Y no es que, hay que completar ese formulario para ver qué ideas son las que tienen. Y la presentación del proyecto va a ser el 1 de agosto. ¿Sí? Esa es la fecha límite. Si alguien lo termina antes, lo puede mandar antes. No hay ningún inconveniente. ¿Sí? Ese último día vamos a ir mostrando los proyectos de todos y verlos y hacer una presentación en conjunto, donde también va a estar la gente del polo presente conectada. Necesitamos que estén conectados para ese último día para hacer su presentación y vamos compartiendo las pantallas o tenemos los links de ustedes y los mostramos nosotros. Bien, vamos con los ejercicios que dejamos. Si quieren pueden realizarlos ahora, nosotros vamos a estar hasta las 12. Y si no, les dejamos también. Ahí está la... Bien. Sí, ahí ya les compartimos los ejercicios, aguárdenos un segundo. Bueno, con esto finalizamos la clase 13, donde vimos motores de corriente continua, puente H y servomotores. Los invitamos a que busquen el link en el Wakurari o también acá en la descripción para suscribir sus proyectos. Si están viendo el video por YouTube, pueden marcar el link de asistencia aquí debajo y tienen el lugar para comentarios y sugerencias que nos ayuda siempre a mejorar las clases y ver qué nuevas propuestas les podemos traer. Que tengan una buena semana y nos encontramos el próximo sábado a las 9 horas en la misma sala de siempre. Adiós.